Vale, pues si os parece, para que luego no nos demoremos, vamos a empezar donde lo dejamos el último día, donde los problemas técnicos no nos dejaron, digamos, acabar la sesión como estaba previsto, ¿no? Como nosotros queríamos. Si recordáis un poco, el foco principal era los encuentros presenciales y la manera en que las personas, influidos por la red o por dinámicas de la red o apropiándose maneras de comunicarse online, pueden y de hecho están reuniéndose actualmente y aplicando esa filosofía a maneras de compartir conocimiento. ¿Vale? Entonces, haciendo un repaso muy breve, aunque podéis encontrar ya el vídeo de la presentación que dimos, o de la mitad de la presentación que dimos en el Posterous, en este nuevo formato de blogs en el que estamos trabajando a partir de ahora todos los contenidos de las sesiones, y donde, os recuerdo que podéis escribir, luego haré algunos recordatorios más, ¿vale?, a todos los inscritos, pero sobre todo con el tema del Posterous. Acordaos de que es una herramienta que ahora nos va a permitir que también vosotros podáis postear enviando sencillamente los contenidos con el título del mensaje, que será el título del post, y con el contenido del mensaje, que pasará automáticamente a ser el contenido del post, pues a urbanedu@posterous.com. Vale, entonces, si recordáis, empezamos un poco por lo que eran los encuentros en un formato más, abierto o libre, o convocando a personas que comparten una pasión. En este caso, pues la palabra de la que nos servíamos era la del geek, pero podría ser la de un fanático de la tecnología, o un internauta, un blogger, depende de hacia qué tribu, entre comillas, nos queramos acercar, pero en cafeterías, en lugares donde tradicionalmente también se ha dado convocatoria, mucha gente que comparte una afición, o hablábamos incluso de los cafés literarios en la época, pues se están encontrando personas que comparten eso, la pasión por los blogs o por el Twitter, y eso fue un poco lo primero que vimos como un formato muy, muy abierto. Veo que ahí estáis recordando el Posterous. Estamos hoy con Domenico también en el chat, somos ya 11. Como vamos a repasar lo de la sesión del otro día, aprovechad cualquier duda durante la media hora, hasta las 6, en las que me concentraré en este punto, para utilizar el chat. Cada vez que veáis que me giro hacia ahí, no es que os quiera enseñar mi lado bueno, sino que tengo la pantalla, digamos, del chat abierto en otro ordenador, ¿ok? Vale. ¿Qué vimos? Que a continuación, después un poco de focalizarnos en ese formato de encuentro abierto, que podríamos considerar que se da a menudo, de manera de convocatorias de blogueros, tuiteros, tal día nos tomamos una cerveza y hablamos de lo que nos apasiona, donde en los orígenes, y aún hoy día en la mayoría de casos, no hay ni tiene por qué haber un programa ni nada definido que obligue a hacer turnos de presentación. Una de las evoluciones o de los pasos hacia formalizar ese tipo de encuentros que nos parecía interesante destacar era el de la charla relámpago. De alguna manera ahí el origen puede que esté nuevamente en las comunidades de desarrolladores, en lo que pájaros del mismo plumaje, que era un término que recuperábamos arriba, o personas que comparten pasión por la tecnología a principios de los 70 en Estados Unidos, en conferencias que iban en paralelo a la génesis de toda la cultura digital, en los tiempos de pre-internet. Pues empezaron a hacer pequeñas aproximaciones que hoy día se ven muy a menudo en conferencias tecnológicas, que son muy informales, donde puedes tener el rincón o la sala donde no hay ninguna sesión programada, pero tienes un letrero con la hora o la franja de horas en las que alguien se puede apuntar a dar una charla, y sencillamente pones tu nombre, el tema de lo que quieres hablar, y tienes 5 minutos
para explicar, pues en el caso de los programadores, aquella parte del código en la que estás contribuyendo, aquel programa que has desarrollado. Suelen ser ámbitos donde las personas que nunca han hecho una presentación antes, perfiles a lo mejor todavía muy junior o estudiantes, pues tienen la posibilidad de empezar a romper el hielo ante pues una audiencia, explicando aquello que han hecho, que han aportado a la comunidad, etcétera. Las charlas relámpago tienen ese origen, siguen utilizándose así hoy día, pero conocemos alternativas interesantes o variantes que no tienen por qué haber surgido de ahí, pero que hoy día están, pues, digamos, de mucha actualidad, pegando fuerte. Son, por ejemplo, en Estados Unidos más los Ignite. Lo que hablamos en otra sesión era los orígenes de este movimiento también en torno a la editorial O'Reilly, por lo menos en el ámbito de los barcamps. Y ahí, de alguna manera, esos formatos lo que hacen es, bueno, automatizar un poco los minutos, los segundos, mejor dicho, que te quedan para hablar. En caso de que sean 5 minutos, pues bueno, el tiempo va corriendo hacia atrás. Los slides, ¿no? Las presentaciones o las imágenes que tú utilizas también corren de modo automático, de manera que tienes que adaptar tu discurso a lo que va pasando a tu lado o detrás de ti. Y el pechacucha sería, pues, otra alternativa, esto más originado en Japón, pero con un poco la misma filosofía detrás, de 20 por 20 que dicen, ¿no? 20 segundos para 20 imágenes. La suma de todo eso, pues, da un formato muy corto y muy dinámico. Sigamos, porque tampoco en la media hora, que ya son 20 minutos que tengo, no puedo aspirar a resumir toda la sesión. Sí, recuperar un poco la idea del barcamp o de la desconferencia como uno de los ámbitos que con todo esto todavía tiene un poco más de ambición en la autoorganización de conocimiento, en que personas que comparten un mismo interés se puedan reunir sin una agenda previa y acabar de definir sobre la marcha de qué quieren hablar, en qué espacios, en qué horarios. Estas desconferencias autoorganizadas, como las hemos titulado, tienen también muchas variantes. Voy a hacer la pantalla un poco más grande para que lo veáis mejor. Pero el barcamp sería un poco la madre de todas ellas. Eso tiene unos orígenes en el FooCamp de Friends of O'Reilly, la gente que un poco alrededor de la editorial O'Reilly de tecnología en Estados Unidos, en la parte un poco de Silicon Valley, pues empezaron con lo que es el lema de la sesión del otro día, ¿no? Que es, bueno, cuando los geeks se reúnen o van de camping, incuban ideas, ¿no? Lo que hizo Tim O'Reilly y gente que trabajaba con él era decir, bueno, vamos a intentar rebasar la conferencia típica, vamos a pasárnoslo bien con un ambiente que puede sonar muy hippie, pero con frisbees, barbacoa, tiendas de campaña, y vamos a hacer que la gente un poco hable de lo que quiere hablar. No vamos a llevar a ningún speaker, a ningún keynote, a nadie, digamos, en clave de experto, sino que todos tenemos que un poco ser capaces de explicar y de atender a lo que nos interesa durante esa jornada. Entonces, aquí un poco el reto de los barcamps sería aquellos que se pueden autoorganizar, digamos, radicalmente a partir de cuando llega la gente. Cuando puedes decir, bueno, tenemos estas franjas horarias y estos espacios, y cada uno que ponga en donde se siente más cómodo, donde cree que puede hablar, pues estos post-its, y eso se genera allí cuando la gente se ha convocado. O otra variante que también es interesante es, bueno, utilizar la red. Un wiki, por ejemplo, es como lo están utilizando ahora en el caso del Bootcamp aquí en Barcelona, que tendrá lugar pasado mañana, y es un barcamp en toda regla, pero con la variante esta que os comento de no dejarlo a lo mejor hasta el último momento sin coordinar, aunque pueda haber todavía tracks, sino que, bueno, cuando ya tienes toda la información de las sesiones, has ido recogiendo eso en el tiempo previo de vía wiki o otras herramientas de la gente que quiere hablar y de qué quiere hablar, bueno, hay una pequeña tarea de organización o de coordinación por una persona o grupo de personas que deciden un poco el horario para que cuando la gente se encuentre allí eso ya esté un poco definido. Entonces es un criterio más de temporizar todo eso, ¿no? Serían un poco las dos variantes, o más radical o digamos más autoorganizada, o, bueno, a base de recibir propuestas, tener un horario que igualmente es muy dinámico, donde hasta último momento puede haber variaciones o puedes tener espacios abiertos para que la gente se mezcle, ¿no? Digamos que aquí lo que impera también es mucha libertad de movimientos.
¿Qué más? Pam, pam, pam. En el podcast Barcelona ahora no voy a ir un poco recorriendo los links porque nos entretendríamos un poco, pero creo que es fácil ver esto en muchos espacios donde haya gente que quiere hablar de tecnología o que quiere hablar de lo que le apasiona en términos de eso, de cultura geek, donde ya no, digamos, tengo tantos datos que suceda o no sé hasta qué punto este paradigma de autoorganización está llegando en ámbitos de conocimientos a otros lares, ¿no? Donde pueda haber pues otros profesionales, y creo que eso es un reto interesante, ¿no? Otro tipo de cultura vinculada al conocimiento o de actividad vinculada al conocimiento, intensiva en conocimiento, donde esto sea apropiable, ¿no? Os plantearía a lo mejor casos donde en educación me consta que se han dado en la Autónoma, se hizo un barcamp hace poco, en ámbitos más de educación, no sé si alguno se os ocurre o recordáis alguno, apuntadlo por el chat y lo recupero yo. Pero no sé, medicina, arquitectura, no sé, ¿os suena alguno radicalmente de arquitectura, los que estáis ahí conectados? Un barcamp, una desconferencia en el ámbito del urbanismo puramente. Hablo sin tecnología por medio, si no, no vale. O sin tecnólogos o sin social media. Creo que eso es un gran qué a considerar, porque estamos hablando de formatos de encuentro donde no necesariamente tiene que intervenir pues un uso demasiado complicado de la tecnología. Hasta cierto punto todos hoy conocen más o menos lo que es un blog, o se pueden utilizar otras herramientas, no hace falta ni siquiera utilizar un wiki, y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, otro tipo de paradigma o de fenómeno que nos parecía importante en la sesión del otro día recuperar era el del coworking, donde creemos que hay experiencias interesantes. Es un trending topic incluso a varios niveles, ¿no? en geográficos, en ciudades que de alguna manera han visto encarecer su oferta de oficinas y de lugares para el trabajo a nivel de alquiler, y casi por necesidad pues tienes que compartir, igual que a veces se comparte piso muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué derivadas interesantes hay ahí o qué planteamientos se están dando? Pues en Barcelona, pero creo que allá donde estéis vosotros, si conocéis más casos. Se ha ido un momento la imagen, nos han puesto publicidad. Bueno, en principio seguimos conectados, si nadie dice lo contrario por el chat. ¿Qué está pasando? Pues que el hecho de poder compartir un espacio de trabajo de manera permanente o esporádica, o tener un sitio pues alternativo donde ir a trabajar, si permites que confluya o si convocas a gente con perfiles profesionales parecidos o complementarios a los tuyos, muy probablemente vas a tener derivadas interesantes para, en la medida de tus posibilidades, aprender de esas personas, porque estáis compartiendo mesa, porque hay un lugar rotativo dentro de esa oficina, o de paso donde se quiera o no se quiera se hace networking, donde si puedes compaginar un poco el aislarte, el concentrarte en ser productivo, en sacar la faena, y al mismo tiempo saber qué están haciendo los otros en los momentos de pausa, puede haber pues bastante más posibilidades de que el entorno sea rico en eso, en conocimiento, en oportunidades, en contactos, que lugares tradicionales de trabajo donde, dependiendo de la empresa o de la organización, esos compañeros, ese conocimiento es normalmente el mismo, ¿vale? Entonces, aquí sí, ejemplos que nos parecían interesantes, como en otras ocasiones tenéis ahí links a más información en Wikipedia, que nos parece el primer sitio donde, si lo citamos es porque es válido el tipo de entrada que hay, está lo suficientemente desarrollado y tiene links. Pues, por ejemplo, algo donde puso el énfasis en colaboración con diversas instituciones de Nueva York, City Lab, en un proyecto de investigación y de experimentación con formatos, esporádicos de coworking, era en el Breakout, donde pues de alguna manera se utilizaron espacios no públicos o de uso privado no convencionales, como puede ser un bar de copas, una plaza pública, un centro comercial, para convocar
a personas que quisieran por un día salir de su oficina habitual y poder conocer a otros profesionales pues del ámbito del freelance, del diseñador, del periodismo, de la emprendeduría, de personas, digamos, versadas en alguna tecnología específica, para, bueno, pues eso, durante un día, en un sitio que al día siguiente volverá a tener un uso diferente, pero convocando un poco con la frescura a veces de los Smart Moves, ¿no? O de otro tipo de encuentros, pues que esas personas puedan apropiarse de ese espacio público. Eh, otra, Otro ejemplo que, bueno, que puede ser ilustrativo sería el que en algunos casos lleva más a programadores o a personas que en rigor están trabajando codo con codo, pero bajo el paradigma más del hackathon o de las maratones de código, de desarrollo, donde lo mismo, se utiliza un sitio para unas horas puntuales, donde intensamente se intenta mejorar una tecnología, desarrollarla desde cero. Creo que, bueno, comparar esas cosas es pertinente, ¿no? Es en este caso interesante. Y otro, ahora viendo en el chat un poco de acción, me voy ahí enseguida a ver qué estáis comentando, pero el último que, bueno, nos pareció que era un ejemplo pertinente era el de jornadas como tales, que también rebasan un poco el ámbito de la conferencia. Tel y César, que creo que están ahí, pues las conocen, Paco también, que son las de Urban Labs, donde se trabajó un poco también con llevar ese formato del codo con codo intensamente. Doménico, que estás ahí también, pues fue una persona que aportó mucho con asesorías, digamos, de conocimiento intensivas a personas que las necesitaban, y creo que todo eso cabe debajo del paraguas del coworking tranquilamente. Bueno, comenta justo que en Madrid hay varios sitios de coworking. Estuve también hablando hace poco con alguien de Cape Town en Sudáfrica, y me comentó que allí también, bueno, y quien siga un poco el hashtag de coworking en Twitter lo verá. Es brutal la emergencia de este tipo de nodos. En Madrid aparte tenéis The Hub, que, bueno, es una iniciativa que conocí a través de una presentación bueno, la persona que inició el proyecto, no recuerdo el nombre de pila, Robinson. ¿Cómo se llama este hombre? Ya no me acuerdo. ¿Es John Robinson? Bueno, en cualquier caso, el hub es un tipo de espacio que va creciendo así un poco con el modelo más de mantener la marca, casi diríamos que de franquicia en el buen sentido de la palabra, para reproducir lo que empezó en Londres y ahora ya está en muchos lugares del mundo. Pues sobre todo lo que me quedó de aquella presentación, donde no recuerdo el nombre del ponente, pero que me pareció un modelo muy válido, era que se apropiaban un poco de la filosofía de negocio de las operadoras telefónicas, o bueno, se podría decir que de los gimnasios también, donde en vez de alquilar espacios de trabajo, alquilan tiempo de trabajo, donde tú tienes, bueno, una tarifa adaptada al uso horario que vas a hacer de eso, y a partir de ahí pues determinadas franjas en que lo puedes utilizar, ¿no? Entonces eso me parece un modelo muy interesante, porque al fin y al cabo lo que vuelve a haber detrás es esa posibilidad de compartir conocimiento, ¿no? ¿Qué más? Sobre el tema de un poco los formatos de encuentro, algo que, bueno, creo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos dicho, y que es darle sencillamente un punto más de estructura, darle un poco más de moderación o de facilitación, para que vayamos de ese primer extremo que os comentaba antes de convocar a gente per se, y, bueno, dejar un poco que el conocer a personas que te pueden aportar en tu área de profesional, personal o de conocimiento de cualquier ámbito, queda al azar, porque la gente se sienta, pues ya lo sabéis, ¿no? A veces llegas a sitio y te sientas donde más o menos tienes un hueco, tu compañero a izquierda o a derecha puede ser o no la persona ideal con la que hablar, y de alguna manera pues estamos en el formato más bar o café o cafetería. De ese extremo a las cosas que, bueno, ahora os resumía, pero que están yo creo que muy claras, ¿no? Desde formalizar charlas muy rápidas, muy express, de 5 minutos, dar ese pasito, creo que es interesante, porque lo puedes convocar también de una manera muy informal, dar un rato largo para que la gente se vaya animando. Cuando se han apuntado 2 o 3 personas, lo normal es que ya la cuarta, la quinta, la sexta no sea tan difícil, lo difícil es romper el hielo. Entonces, cuando esas personas ya están de alguna manera utilizando el espacio
para dar charlas breves, pues ya estamos empezando a mezclar estos formatos. El otro que veíamos, que era el del Barcamp, en el fondo está ampliando el tiempo de exposición. Ya estamos hablando de que puedas tener franjas de media hora, incluso de una hora, donde extenderte, donde no solo plantear una charla, sino una sesión más dinámica, donde quieres compartir el testeo de una herramienta o de una idea. Quieres que alguien te ayude a encontrar los puntos débiles de un proyecto en el que estás trabajando, y bueno, eso es lo que tú compartes. Digamos que la utilidad puede ser muy variada, pero en un Barcamp digamos ya se están estructurando muchos espacios sincronizados. En rigor ahí lo que tienes es pues eso, la pizarra en blanco o el wiki como metáfora de un horario de unos espacios que hay que gestionar de manera simultánea. Luego veíamos lo del coworking, que ahí yo creo que más que una progresión lo que se ve es que eso puede ser un espacio, o sea que tú puedes plantear un espacio de trabajo como algo donde muchas personas se van a complementar, se van en momentos puntuales a ayudar, pues de manera permanente, digamos revalorizando o dándole cierto grado de selección a la posibilidad de incorporar a alguien en un sitio fijo de trabajo, pues eso, en una oficina grande, y buscar esa riqueza de perfiles, o lo puedes hacer de manera esporádica. Creo que el reivindicar que, y aparte hablarlo, o sea, una de las cosas que nos sorprendió organizando lo del breakout con el asunto de localizar espacios donde pudiera haber interés en acoger ese tipo de sesiones de coworking es hasta qué punto están predispuestos pues eso, personas que a lo mejor tienen un negocio pues con unos horarios fijos, como puede ser un bar de copas, o que tienen un espacio que nunca habían considerado que podía abrirse al trabajo productivo, como puede ser pues alguna zona digamos en desuso de un centro comercial. Todo eso que tiene un componente, como decía antes, de convocatoria fresca, ¿no? SmartMob, a la SmartMob, podríamos decir. A mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo lo bien que pueden acogerlo personas para, pues eso, hacer algo un poco fuera de lo convencional en los espacios que gestionan o de los que son propietarios o con los que te pueden dar permisos. Estuvimos también en una fábrica, pues eso, con un suelo, digamos, no muy practicable, pero donde mientras haya wifi, y a veces eso no precisamente nos da problemas, pero si lo hay, es imprescindible que funcione bien, pues, y poco más, y conexiones a luz, tiene un poco depende del espacio donde quieres hacerlo, de complejidad, pero eso era lo último que veíamos, ¿vale? El coworking. Entonces, como última iniciativa que nos parecía interesante a nivel de estructura están lo que se ha dado a denominar open space o espacios abiertos, pero que tiene unos orígenes con la palabra tecnología, de alguna manera confusos, porque el open space technology, que viene a ser una metodología de trabajo bastante pautada para organizar, digamos, de manera emergente, con relativo dinamismo y conocimiento de muchas personas en torno a un tema que les interese, y eso es importante, un tema que compartan, digamos, interés. El open space, inicialmente la palabra tecnología era muy, pues eso, apuntando a la metodología más que al hecho de utilizar herramientas tecnológicas. O sea que no se lleve un poco a confusión. No es que haya una tecnología digital específica detrás de esto, pero sí que hay una metodología y unos principios básicos. Mientras lo explico os pongo un poco el vídeo para que veáis de lo que se está tratando, ¿no? Convocas a una serie de personas en un círculo inicial donde tiene que haber un facilitador que hable de por qué es importante que esas personas estén ahí, qué tipo de problemas quieren compartir o soluciones, y luego hay que dar el chance para que ellas mismas sean las que, digamos, atomicen eso en pequeñas sesiones. Idealmente en el mismo espacio o sin tener barreras, digamos, arquitectónicas, pues va a haber personas que se van a responsabilizar de llevar un grupo más pequeño, diciendo, pues, en el caso de que se hable de ciudad o de educación en ciudad, por llevarlo al terreno que nos interesa, alguien podría querer hablar de móviles y conocimiento en contextos urbanos, y alguien podría querer hablar solo de apropiación del espacio público para, digamos, sesiones de conocer la historia de la ciudad. Esos dos temas, quien los ha propuesto tiene que de alguna manera llevarlos a ese espacio, facilitar esa sesión con los que se acerquen, y hay una serie de principios básicos que surgen de ahí, que de manera un poco esquemática, pero por eso mismo nos gustaba, están reflejados aquí,
en la propia página de Open Space World, donde se concentra mucha información sobre este tema, que es un poco cuándo usarlos, ¿no? Cuando hay una situación compleja, cuando hay un alto grado de diversidad, precisamente eso es lo que puedes querer convocar, ¿no? Cuando hay necesidad de tomar decisiones rápidas. Y luego hay una serie de leyes que llaman, pues la de los 2 pies, ¿no? Que cualquiera puede ir a otra charla en cualquier momento, pues si no está aportando o recibiendo valor en la que está. Y bueno, os invito a verlo porque creo que eso es un ABCD que puede dar pistas sobre cualquiera de vosotros o digamos ahora o más adelante que se pueda animar por este tipo de dinámicas, porque son muy productivas si hay alguien tomando nota, si al final se recoge un poco el conocimiento que se ha generado. Vale, entonces eso sería un poco lo que nos dejamos sobre todo esto último que he comentado en la sesión del otro día, en la que no hubo tiempo ni siquiera para hacer preguntas. Entonces, bueno, por ahí veo que está Elvira. Aquellos de vosotros que estabais el otro día en las sesiones o los que habéis visto ahora esta explicación más express de la sesión del otro día, yo creo que podríamos hacer un pequeño turno de dudas o preguntas, si queréis, y luego ya paso al tema de hoy, ¿vale? Que es sensiblemente diferente a este. Así que bueno, voy viendo el chat donde había temas. Por ejemplo, Sergio pasaba el ejemplo de el local 48, que es un estudio, un espacio interdisciplinar que combina una plataforma de trabajo relacionada con la creatividad y el diseño, una zona cultural abierta al público. Me parece un ejemplo, no lo conocía, pero me parece muy interesante esto último que dice de que hay una zona cultural abierta al público. Por los espacios de coworking, o que creo que pueden caber bajo esta definición de coworking que yo conozco, ese es un elemento importante, ¿no? El poder no solo tener actividad para las personas que están utilizándolo en sus procesos de trabajo, sino abrirlo al público en un sentido amplio, abrirlo a exposiciones, a sesiones, charlas, etcétera. Bueno, que permitan que más personas se lo conozcan el espacio, conozcan la gente que trabaja dentro, conozca los proyectos que están saliendo desde ahí. Y bueno, no sé, en rigor también es lo que se hizo para explicar Urban Social Design, ¿no? Creo que en ecosistema urbano también estáis muy abiertos a parte de lo que estoy explicando ahora como filosofía, que es que el lugar de trabajo hoy día, pues si lo concibes como lugar de exposición, de reunión, de abrirlo al público, en momentos puntuales, pues gana muchísimo. Utopicus, este tampoco me suena, así que vamos a tener bastante material para luego añadir al post, que eso también me parece muy importante en todo lo que estamos haciendo. O sea, recordaros que lo que ponéis en el chat no solo se queda ahí, sino que luego lo incorporamos a los posts. Pero veo que el 11 de marzo hicieron un Utopic Day. Utopic Day tiene una pestaña específica de coworking donde explican qué es. Y tienen las tarifas. Pues mira, está bastante bien ordenado aquí, ¿no? Veo que tienen como un puesto fijo de trabajo que lo ofrecen con una aportación mensual para equipo nuclear, coworker móvil. Bueno, aquí está muy trabajado. Es un ámbito, a mí me parece apasionante. Yo creo que en todo lo que se pueda plantear hoy día de oportunidades para renovar un poco la capacidad que tenemos de trabajar en red y de ser productivos y de avanzar, pues no solo con las palabras, sino con el ejemplo en lo que hacemos diariamente, pues, los espacios de coworking, bajo la modalidad que sea, porque por suerte también van naciendo con diferentes filosofías y aproximaciones. En el propio Citylab pues se está estructurando uno, está la gente de en medio, por ejemplo, no sé si los conocéis o si os suenan, aquí en Barcelona, que son muy activos también a nivel activista o a nivel de un poco de salir a la calle y montar movidas que son medio gamberras, medio serias o reivindicativas. Todo esto es muy, muy importante. ¿Qué más? A ver que no me esté dejando nada en el chat para comentar. Por aquí también, a ver... Preguntaba si crees que el coworking puede funcionar como un modelo de negocio diferente del alquiler de espacio o de tiempo.
Yo creo que el tema del coworking, son ahora mismo es lo que a mí, o lo que yo conozco que está funcionando, o sea, el espacio o el tiempo, ¿no? Bajo uno de esos dos ejes, eh, monetizando eso en la medida de lo que puedas es lo que parece que da más posibilidades bueno, de compartirlo, porque al final hablamos eso de espacios de trabajo. No sé si la combinación con lo que decíamos, con el ámbito expositivo y por tanto de venta al público de algún tipo de producto, o en aquellas, digamos, experiencias más artesanales, más de producir realmente objetos o producir bueno, cosas tangibles que luego tengan bueno, la posibilidad de venderse a un precio. El espacio coworking es combinable con eso, con tener un punto de venta, pero también complica mucho la gestión, ¿no? Hibridar esas dos cosas, no me consta ningún ejemplo, pero podría ser una línea. Entonces, ¿cómo gestionar con los propietarios, pregunta Elvira, un espacio formado por multitud de espacios, ¿no? ¿Qué formas de asociaciones, sociedades? ¿Cómo plantear la inversión inicial? Ah, pues ahí yo creo que bueno, una de las cosas que toca ver es si puede haber beneficios en hacerlo de forma un poco más, digamos, pública o de bien común, como podría ser una fundación o una cooperativa, algún tipo de entidad que te permita luego, o una asociación, digamos, sin ánimo de lucro, que te permita cierto grado pues, digamos, ventajas tanto pues, fiscales o de tipo por lo menos a la hora de integrar a personas dentro y poderlo transmitir, digamos, al público, pero no sé hasta qué punto, o donde se me ocurren cosas es en el día a día, en lo que se podría plantear a lo mejor para que tengan capacidad de atraer a personas pues eso, con tipos, con formatos específicos, con temáticas concretas y de ahí ir buscando un poco que se dé a conocer, porque jurídicamente o a nivel legal, bueno, yo en concreto no soy muy especialista y me va a tocar tomar nota y vamos a intentar recuperarlo más para el detalle del proyecto que comentas. Por si es posible, pues eso, que con Paco se nos ocurra algo, lo podríamos recuperar en algún lado, pero ahora mismo, por ahí veo que está César, ahora mismo no se me ocurre qué más comentarte o decirte en ese sentido. O sea, al gestionarlo con los propietarios no se me ocurre que pudiera ser un problema si ya es un espacio bueno, que a una persona está alquilando o le está dando una utilización principal y el resto, pues bueno, es una reutilización. Pero bueno, obviamente dependiendo del propietario, eso querrá hacerlo directamente o sí que puede poner trabas. O sea que va a haber que ser ahí como muy pues, capaz de negociar o flexible, ¿no? Pero insisto, a nivel legal no te sabría decir mucho más.